Bienvenidos de nuevo a nuestro Rincón del Corazón aquí en YouTube. Espero que estén súper bien, listos para dejarse envolver por una historia que, les aseguro, les va a robar el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en un momento tan puro y poderoso que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y las segundas oportunidades. Hablamos de Demet y Can, dos almas que se creían destinadas a caminos separados, pero que el destino, caprichoso como es, decidió jugar una vez más. Prepárense porque las confesiones de amor que están a punto de escuchar son de las que se quedan grabadas a fuego en la memoria. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura romántica, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras dosis de inspiración, romance y momentos inolvidables. Ahora sí, acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a viajar a ese preciso instante, a ese punto de inflexión donde las palabras se convierten en puentes, donde las miradas lo dicen todo y donde los corazones laten al unísono, a pesar de las barreras que parecían infranqueables. Imaginen la escena, el ambiente cargado de una tensión palpable, de esa que precede a una tormenta de sentimientos. Demet, siempre tan fuerte, tan decidida, pero con esa vulnerabilidad escondida que solo unos pocos privilegiados llegan a ver. Y Can, el hombre que ha luchado contra sus propios demonios, que ha intentado rehacer su vida, pero que secretamente nunca ha dejado de sentir esa conexión especial. La historia de Demet y Can no es precisamente un cuento de hadas desde el principio, ¿verdad? Han pasado por mucho. Han habido malentendidos, distancias y quizás hasta errores que uno o el otro cometieron. Pero lo fascinante de las relaciones humanas, y especialmente del amor, es esa capacidad de resurgir, de encontrar un camino de regreso, de perdonar y sobre todo, de volver a creer. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de presenciar. Imaginemos a Demet. Quizás está mirando un recuerdo, o tal vez un lugar que le trae a Can a la mente. Hay una melancolía en sus ojos, sí, pero también una chispa de esperanza. Ella siempre ha sido esa persona que va directo al grano, que no se anda con rodeos. Y en este momento se da cuenta de que las palabras que ha guardado dentro, las que ha reprimido por miedo, por orgullo, o simplemente porque el momento nunca pareció el adecuado, ya no pueden seguir ahí. Es como un volcán a punto de hacer erupción, pero una erupción de amor, de verdad, de vulnerabilidad. Y luego está Can. Él ha sido un navegante en aguas turbulentas. Ha intentado olvidar, ha intentado seguir adelante, pero hay algo en Demet que se niega a desaparecer de su radar. Es una fuerza invisible, una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Quizás él la observa desde la distancia, sin atreverse a acercarse demasiado, temiendo romper la frágil paz que ha logrado construir. O tal vez el destino los reúne de forma inesperada, y en ese encuentro fortuito, las defensas empiezan a caer. La confesión de Demet, ¿cómo creen que fue? Piénsenlo. No creo que haya sido algo sencillo, algo dicho a la ligera. Debe haber sido precedido por un largo silencio, por un momento de introspección profunda. Quizás ella se armó de valor, respiró hondo y mirando a los ojos de Can, o incluso si no estaban cara a cara en ese preciso instante, sino a través de una llamada o un mensaje cargado de emoción, soltó lo que llevaba tanto tiempo sintiendo. Podría haber empezado con algo tan simple como: Can, necesito decirte algo que llevo guardando por mucho tiempo. O quizás más directo, con una sinceridad brutal: no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti ha desaparecido. Ha estado ahí siempre. Y las palabras, las palabras. Deben haber sido poderosas. No me imagino a Demet diciéndole a Can te quiero de forma casual. Creo que sería algo más profundo, algo que refleje la magnitud de sus sentimientos. Tal vez algo como: Can, tú siempre has sido mi refugio, mi ancla, incluso cuando yo misma no lo entendía. Me di cuenta de que mi vida no está completa sin ti. Que cada uno de mis días, en el fondo, siempre te ha buscado a ti. O quizás, apelando a la historia que comparten: hemos pasado tantas cosas juntos, hemos luchado tanto. Y a pesar de todo, mi corazón siempre ha sentido que tú eras mi verdadero hogar. Imaginen la reacción de Can ante esto. Él, que quizás se había convencido a sí mismo de que lo mejor era seguir adelante, de que el pasado era pasado y que no había vuelta atrás. La sorpresa en su rostro, la duda inicial y luego, la emoción que empieza a inundar sus ojos. Porque en el fondo él sentía lo mismo, pero quizás no se atrevía a admitirlo,
ni siquiera a sí mismo. Y entonces llega el turno de Khan. Si Demet fue valiente al confesar, la valentía de Khan de admitir que él también ha estado sufriendo, que también ha estado anhelando, que también ha estado enamorado, eso es oro puro. Su confesión, estoy segura, no sería menos impactante. Quizás él, con esa voz grave que sabemos que tiene, respondería a Demet con sus propias palabras, desmantelando todas las barreras que había construido a su alrededor. Podríamos imaginar a Khan diciéndole: Demet, pensaba que había aprendido a vivir sin ti, que la distancia nos había curado. Pero cada vez que te veo, cada vez que escucho tu nombre, me doy cuenta de que estaba equivocado. Que tú eres la única que ha logrado ver más allá de mis errores, de mis miedos. Que mi amor por ti nunca ha muerto, solo ha estado esperando el momento adecuado para resurgir. O tal vez algo más poético: intentado llenar este vacío con otras cosas, pero nada se compara a ti. Eres la melodía que mi alma ha estado buscando, la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Y hoy contigo aquí siento que por fin estoy completo. La verdadera magia de estas confesiones radica en su autenticidad, en esa honestidad brutal que nace de la necesidad. No se trata de palabras ensayadas, sino de la esencia misma de sus sentimientos desbordándose. Demet, al confesar, no solo está admitiendo su amor, sino que está despojándose de capas de orgullo y miedo que la habían separado de su propia felicidad. Es un acto de valentía que rompe el silencio impuesto por las circunstancias, un grito silencioso de un corazón que anhela ser escuchado y correspondido. Y la respuesta de Khan, la respuesta de Khan. Él, que seguramente se había construido una coraza para protegerse, que tal vez había justificado su distancia con razones lógicas o excusas de conveniencia, se ve confrontado por la verdad desnuda de los sentimientos de Demet. Y esa verdad, la que él mismo había intentado reprimir, resuena en lo más profundo de su ser. Su confesión no es una simple réplica, es una apertura total, un deshielo de un corazón que creía haber olvidado cómo latir con esa intensidad. Imaginemos el peso de esas palabras. Cuando Demet dice: Khan, mi vida no está completa sin ti, no es solo una frase romántica. Es una verdad dolorosa, una constatación de que la ausencia del otro ha dejado un vacío insustituible. Es la admisión de que la felicidad plena, la que se anhela en lo más recóndito del alma, está intrínsecamente ligada a la presencia de esa persona amada. Y cuando Khan responde: mi amor por ti nunca ha muerto, solo ha estado esperando el momento adecuado para resurgir, está validando esa confesión, está reconociendo que sus propios sentimientos han seguido el mismo curso, latentes pero inquebrantables. La belleza de este relato se encuentra en esa dualidad de la confesión. No es solo un individuo expresando su amor, sino dos almas reconociéndose en la profunda necesidad de la otra. Demet es la chispa que enciende la llama, y Khan es el combustible que permite que esa llama arda con renovada intensidad. Es un diálogo de corazones, donde las palabras son solo la manifestación audible de un entendimiento mucho más profundo. Pensemos en el momento exacto en que estas palabras salen de sus bocas. No es solo un te amo, es un te amo a pesar de todo, es un te amo porque eres tú, es un te amo porque contigo siento que soy yo mismo. Es la aceptación total, la entrega completa. Y en ese instante todas las dudas, todos los miedos, todas las inseguridades se disuelven. Se crea una conexión tan profunda que nada más importa. Es un renacimiento, un renacer de la esperanza y la posibilidad. Estas confesiones no son solo frases bonitas para una telenovela. Representan la fuerza del espíritu humano, la resiliencia del corazón. Demuestran que a veces, las cosas más importantes son las que más nos cuestan decir. Y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una manera de manifestarse, de sanar, de unir. Nos recuerdan que la vida nos presenta desafíos, nos separa, nos pone a prueba, pero la fuerza del amor genuino es capaz de superar cualquier obstáculo. Es probable que después de estas confesiones haya un silencio. Un silencio lleno de significado, de alivio, de esperanza. Un silencio que se rompe con una mirada cómplice, con un abrazo que lo dice todo. Un abrazo donde se sellan esas promesas, donde se borran las cicatrices del pasado y donde se abre un nuevo capítulo. Un abrazo que es la culminación de todas esas palabras no dichas, un lenguaje corporal que expresa lo que las palabras a veces no logran abarcar. Y es que al final del día todos anhelamos encontrar a esa persona que nos vea tal como somos, que nos ame con nuestras imperfecciones, y que nos impulse a ser mejores. La historia de Demet y Khan con sus altibajos nos recuerda que el amor no siempre es fácil,
pero cuando es auténtico, vale la pena cada lucha, cada momento de duda, cada lágrima derramada. Es la demostración palpable de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser aún más dulces y significativas que la primera vez. La narrativa de Demet y Can se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que han experimentado la amargura de la separación, el dolor de la pérdida o la duda de la reconciliación. Nos muestran que el perdón no es un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza interior. Y que aferrarse al amor, incluso cuando parece imposible, es una de las decisiones más valientes y gratificantes que podemos tomar. Sus confesiones son un llamado a la acción para nosotros mismos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las palabras que hemos guardado en el corazón, sobre las segundas oportunidades que quizás hemos dejado pasar. Nos animan a encontrar la valentía para expresar nuestros sentimientos más profundos, para luchar por aquello que realmente importa. El lenguaje que utilizan Demet y Can es un lenguaje universal, el lenguaje del corazón. No importa cuántas veces se hayan tropezado en el pasado, lo que importa es que ahora, juntos, han decidido levantarse y seguir caminando. La sinceridad en sus voces, la emoción en sus miradas, todo contribuye a crear una escena que perdurará en la memoria de quienes la presencian. Las confesiones de amor de Demet y Can no son solo un momento culminante, sino el preludio de un nuevo comienzo. Es el punto de inflexión donde el pasado se convierte en una lección aprendida, y el futuro se presenta lleno de promesas. Es la evidencia de que a veces, los caminos que creemos separados están destinados a cruzarse de nuevo, más fuertes y más sabios. Así que, mis queridos amigos, esas fueron las historias que nos llegan al corazón, las confesiones que nos hacen suspirar y creer de nuevo en el poder del amor. La valentía de Demet al abrir su corazón y la respuesta sincera de Can nos han demostrado que nunca es tarde para decir lo que sentimos, para luchar por lo que amamos. Es un recordatorio poderoso de que incluso después de las tormentas, el sol siempre vuelve a brillar, especialmente cuando lo hace para dos almas que se pertenecen. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, un viaje lleno de emociones y de esperanza. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de este momento tan especial con Demet y Can. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué palabras resonaron más con ustedes? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todas aquellas personas que necesiten creer en el amor y en las segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdennos a seguir creando contenido que inspire y emocione. Gracias por estar aquí, gracias por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te harán vibrar. Un abrazo gigante.